aquí se incluyen las notas de 3 laboratorios de pavimentos o sea, de los laboratorios de pavimentos en el campus de Pachacamac. El informe es grupal y hay un rol de exposiciones por grupos tal como se ve. Y hay una nota ahí. Y luego el trabajo 4 está constituido por el portafolio del curso y el examen final. Si ustedes tienen, alguien de ustedes tiene algún amigo que ya hizo en verano, alguien les ha hablado de que en este curso se hace un portafolio, ¿no? Entonces, el portafolio es interesante, es importante, es una herramienta que dentro del mundo acá de la UCIL, como toda universidad, la universidad de la carrera debe estar acreditada, ¿no? Y tiene que permanentemente estar mostrando por qué es que está acreditada y cada no sé cuántos años la vuelven a evaluar y dentro de las cosas que evalúan son los cursos principales que son de carrera, ¿no? Y en este caso, para la carrera de Ingeniería Civil, creo que son 4 cursos o 5 cursos que son los elegidos. Y uno de ellos es pavimentos, ¿no? Que, digamos, estas comisiones las evalúan como producto acreditado. Entonces, dentro de las evaluaciones, no solamente están los exámenes, sino también están las exposiciones, los trabajos en grupo, ¿no? Pero el producto acreditable para mi curso es el portafolio del curso, ¿no? Si tienen algún amigo que es arquitecto, ustedes verán que los arquitectos, casi todos sus proyectos acaban casi todos sus cursos acaban con un portafolio. Y esto es importante porque el portafolio es como un álbum, donde está un álbum electrónico, ¿no? Donde está todo lo que se aprendió. Entonces, el grupo, pues hay que tener cuidado de armar su grupo, ¿no? No voy a ponerme... Yo en la universidad me acuerdo que tenía mis amigos de juega, que tenía mis amigos a estudiar también, para armar grupo de estudio, ¿no? Entonces, hay que mirar bien, ¿no? Pucha, tú eres mi amigazo, pero contigo para ponernos de grupo ni a hablar, ¿no? ¿Qué pasa, pues? Entonces, el portafolio es acá, para mí es gente que ha venido mal acá, pero con un buen portafolio, una buena exposición. Es una exposición ahí de todo el curso, ¿no? De todo el curso, de cada cosa, detalladamente, bien pensado, y por supuesto luego sometido a preguntas ya no solamente del tema, sino de todo el curso. Entonces, es algo interesante porque acaban y te llevas tu portafolio para siempre, ¿no? Entonces, algunos que luego están en la profesión sacan su portafolio y dicen, esto era así, esto era... Entonces, eso es, ¿no? Y el último, como digo, la última nota está compuesta por el portafolio y el examen final. Pues acá, ¿qué cosa es clara? Sacar una práctica razonablemente buena, aprobar los laboratorios, que eso, si voy a los laboratorios, hago mi laboratorio, no voy a salir desaprobado, pues en exponer algo que lo acabé de hacer y todo, va a ser difícil. Y hacer un buen portafolio. En el examen final, generalmente la gente se cae. Entonces, es eso. ¿Alguna pregunta con respecto a la fórmula de evaluación? ¿En todo el curso solo van a hacer 2 exámenes? ¿Solamente aquí más? No, ahí está bien. Sí, 2 exámenes. Esta primera, aquí es para agarrar los fríos, ¿no? Caen toditos. Y acá Va a haber excepción, por favor. y que así pues, se confía la gente, después estudia, y después cargan con el muerto de aquella vez que no estudió al inicio, ¿no? Y profe. Pero acá está la oportunidad de recuperarse con los laboratorios. Entonces uno se recupera bien, haces tu buen portafolio y el examen final pasas los palos, ¿listo? Eso es fácil. Profesor, en el trabajo 4, ¿cuál vale más? ¿El portafolio ¿Cómo? o el examen? En el trabajo 4, ¿cuál vale más? ¿El portafolio o el examen final? 20. ¿O es mitad-mitad? No es mitad. Ahí lo que suelo hacer es 60-40. 60 el portafolio y 40 el examen. Está bien, profe. Me sirve. Mejor que no va a ganar. No. Me sirve. Parece fácil, pero hay que demostrar que uno sabe, ¿no? Parado acá, poniendo.
no es cuestión de meter, yo le meto un flor. ¿No? Se estudia, pero... Eso no da ningún resultado. Bueno, ¿alguna pregunta de la fórmula de evaluación? ¿Sí? ¿El trabajo no se ve como los promedios de los tres informes o es el primero es informe general y el segundo? No, o sea, cada laboratorio, o sea, uno va, digamos que mañana es el laboratorio, vamos a laboratorios, cada uno tiene su grupo, desarrolla la experiencia que vamos a hacer. El laboratorio tiene cada laboratorio tiene dos partes, que es la experiencia del propio ensayo que se está haciendo y con ese resultado hacer un diseño de pavimentos, ¿no? Por ejemplo, el primer laboratorio, hacemos el ensayo SBR y con ese resultado lo aunamos a todo un problema de cómo hacer un diseño de pavimento flexible, ¿no? Y ese es el laboratorio. Y luego la siguiente semana te paras y les pones, ¿no? Y así, y el segundo también, todos tienen este sesgo, tiene una componente que lo desarrollan en el propio laboratorio y ese resultado lo integran al problema del diseño del segundo, que es suelo cemento, para un diseño de pavimentos semirígidos, ¿no? Y el tercero, desarrollamos un diseño de mezcla asfáltica en caliente en el laboratorio y eso lo integramos a un diseño Marshall, un diseño de mezclas asfálticas de una carretera, ¿no? Entonces, no solamente es el ejercicio de laboratorio, sino que eso va integrado a un problema real, ¿no? Por ejemplo, el primer año hicimos de una carretera que tuve a cargo hace como 8 años, la variante de Arequipa, ¿no? En Arequipa hay una variante. ¿Quién es arequipeño por acá? La variante de Cerro Verde, ¿no? Esa carretera nos tocó asfaltar, entonces todo eso lo aplicamos a ese proyecto, ¿no? Entonces, así funcionan estos laboratorios. ¿Alguna otra pregunta? ¿De cuántos van a ser los grupos? Eso vamos a ver, porque tengo que ver acá cuántos en general deberían ser de 5 o de 6. No pueden ser tantos grupos porque después no se acaba, ¿no? No se acaba, generalmente el día de exposiciones se empieza a las 7 y salimos 11 de la noche cuando nos apagan las luces. Se pasa y no tengo ni para respirar. Entonces, cuanto más grupos hay, es peor, va a demorar más, ¿no? Pero tampoco puede ser grupos de 8. Entonces, acá, ¿cuántos son? ¿Son 30 son? 28, creo. No 28, me acuerdo 27. cuántos son. Pero ya eso lo vamos a definir, ¿no? Pues en este momento no vamos a hacer los grupos, pero los grupos van a ser más o menos como 16 por ahí. Son 30, siempre unos 5 grupos, estaría bien, 5 máximo 6 grupos. Bueno, seguimos. Y ahora sí, ¿sí? ¿Ya te vas? Ya. Entonces, yo quiero explicar Bueno, vamos a entrar al tema 1. El tema 1 es introducción a la ingeniería de pavimentos. Entonces, ingeniería de pavimentos. Ya les comenté que esto es una especialidad dentro de la ingeniería civil, ¿no? Entonces, cuando hablamos de carreteras, aquí me queda un poco claro. Yo puedo decir la palabra carretera o puedo decir la palabra pavimentos. ¿En tu opinión es lo mismo? ¿Es diferente? ¿De ser diferente? ¿Por dónde crees que es diferente o es lo mismo? Señorita, ¿cuál es tu nombre? Progresivamente me voy a ir acordando, no los conozco todavía, ¿no? Yana. ¿Opinión? La verdad no tengo mucho conocimiento sobre pavimentos, pero cuando hablamos de carretera creo que es en general, o sea, cuando ya se va a hacer la obra en sí. El pavimento es creo como una parte de la carretera en sí, o no sé. El pavimento es una parte de la carretera. Ya. A ver, ¿ustedes qué opinión tendrían? Bueno, creo que pavimento es el recubrimiento que se le da. O sea, ¿tú dirías que es una suerte de pintura? No, una mezcla o un completo. El pavimento dirías que es la capa que está encima, que sea mezcla asfáltica o como fuera. Para ti ese sería el pavimento. Sí, tengo entendido. Ya. Está bien, cada uno tiene su idea, ¿no? Yo no estoy acá, no estoy evaluando nada, solamente
quiere tener una percepción. Ahí usted, caballero, de blanco. ¿Qué diferencia habrá entre carretera y pavimentos? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Bueno, entiendo por carretera como la vía que conecta un punto a otro punto. Y al pavimento me va a entender que es la vía, pero ya pavimentada, ¿no? O sea, ya, ¿qué cosa sería ya pavimentada? O sea, ¿qué cosa sería ya O pavimentada? sea, ya con la capa ya sea de mezcla fábrica o de concreto, para Entonces- hacer la vía más Ajá. más Entonces, fácil. hasta ahí, digamos, como que van con la idea que el pavimento es la capa que está encima, sea de concreto o sea de asfalto, ¿no? Sí. Entonces, otra opinión, a ver, usted, caballero, ¿qué diría? ¿Qué diferencia tenemos entre carretera y pavimento? Bueno, para mí son dos conceptos que están relacionados uno en sí. Para mí también el pavimento vendría a ser la capa para encima, tipo de recubrimiento, por así decirlo. ¿Ya? Pero son conceptos que son estrechamente relacionados con ¿Y carretera qué sería? carretera, vendría a ser así, tipo en general. Y una vía, carretera en general. Una carretera en general, pero no ha dicho nada. Una vía, Un lugar de circulación. un lugar de sector. Ya. Miren, las carreteras, al menos desde el punto de vista de diseño, tienen dos partes. Y ustedes una de ellas ya la han estudiado. Ustedes han estudiado diseño geométrico, ¿no es cierto? Diseño geométrico de carreteras deben haber estudiado, no sé si con ese nombre, o lo han estudiado como carreteras 1, o de alguna forma, ¿no? Deben haber estudiado algo que tiene que ver con la geometría de la carretera, ¿no? ¿O no? Primera vez que no llevo ningún curso de carreteras acá. No. O caminos. Bueno, caminos también, está bien. O sea, Aún no llevo. en caminos deben haber estudiado el Civil 3D, ¿no? Varias de esas cosas, o sea, todo lo que tiene que ver con la geometría. Porque una carretera tiene un diseño, ¿no? Las curvas de vuelta, las pendientes, las tangentes, ¿no? Todo se diseña en función a la velocidad de diseño, ¿no es cierto? En función a la velocidad de diseño se diseñan los radios, las curvas, las tangentes, todo eso es diseño, pero es diseño geométrico. Entonces, para ponernos en contexto, ¿no? Si yo tengo esto, digamos así, imaginemos que esta es una carretera a media ladera, ¿no? O sea, está ahí. Es una carretera a media ladera y bueno, acá tiene, de repente tiene acá un muro de contención, aquí tiene un muro de confinamiento, aquí tiene un guardavía, ¿no? Aquí tiene una señal informativa Como peligroso. y aquí están las marcas del pavimento, que son líneas. ¿Qué significan las líneas discontinuas? ¿Se acuerdan? Doble carril. Doble. Si yo tengo esa línea continua, si yo tengo en lugar de discontinua, tengo una línea continua, ¿qué marca la diferencia? ¿Qué información me está diciendo? Que no debo adelantar, no debo pasarme al otro carril. ¿no es Está cierto? prohibido pasarse al otro carril. Entonces, y si es discontinua, que sí lo puedo hacer, ¿no? Sí. Bueno, entonces a lo que voy con esto, y acá de repente tenemos este es un talón, y acá abajo pues hay un río, y aquí hay una defensa ribereña, ¿no? Digamos un embocado, por ejemplo, ¿no? Porque acá viene el agua, golpea y va a erosionar. Se le pone un enrocado para mantener el pie de apoyo del talud, que al fin y al cabo está sirviendo para albergar al pavimento, ¿no? Y este muro de contención está sirviendo para evitar que haya deslizamiento. Y acá podrían tener cunetas también, ¿no es cierto? ¿Saben qué son cunetas? Han visto que en los bordes de las carreteras hay como unas zanjitas, Para muchas veces que lluvia. están revestidas con concreto, ¿no? Y esas se denominan cunetas. ¿Y esas para qué se miran? Para la lluvia. Para el agua. Para el agua, ¿no es cierto? El agua es, de hecho, en el mundo carretero, es nocivo. No en la construcción, pero sí digamos, en la operación, ¿no? Entonces se tiene aguas superficiales,
aguas subsuperficiales y aguas subterráneas. Y para atender estas aguas, para cada una de ellas, existen las obras de arte y drenaje. Entonces, ya de ahí vamos entendiendo un poco que una carretera es la composición de todo esto, ¿no? Del pavimento, por supuesto, que es la estructura principal, después todo tipo de obra que sirva para contener, ¿no? Para contener los movimientos de las masas, las obras de arte y drenaje que sirven para captar y distribuir las aguas sin que se afecte el pavimento, ¿no? Y podrían ser aguas superficiales, que son las de lluvia, subsuperficiales, que son las de escorrentía, y subterráneas, que van por debajo. Entonces, una carretera está compuesta básicamente por tres componentes, ¿no? Que son el pavimento, las obras de arte y drenaje, las obras de contención, ¿no? Y además los dispositivos de señalización y seguridad, ¿no? Como son las marcas en el pavimento, las señales informativas, en fin, todo eso es la carretera. De todo eso que es la carretera, en este curso lo que vamos a estudiar es el pavimento. Ahora, el pavimento. El pavimento no es solamente esa capa que vemos acá, por ejemplo, que estamos mirando. Alguien dice, a veces dicen brea, otros dicen alquitrán, otros dicen que lo pintan de negro. Ese pavimento, el que está acá, y cualquier pavimento, es una estructura que está compuesta por una o más de una capa. Podría ser un pavimento que tiene una única capa. Entonces, por ejemplo, este que está acá, yo diría, la primera, la que por donde circulan los vehículos, esa es una carpeta asfáltica. Tiene asfalto. Pero ese no es el pavimento, nada más. El pavimento es todo esto. Cuando pasa por acá cuando pasa el camión, cuando pasa por aquí el camión, quien responde es toda la estructura compuesta por la carpeta asfáltica y por las capas que están debajo. Por ejemplo, podría ser la base granular, la subbase granular y luego viene la subrasante. Y debajo de la subrasante, los rellenos. Entonces aquí hagamos una primera diferenciación. Una primera diferenciación es entender lo siguiente: de la subrasante hasta esta línea, que es la línea de rasante, desde esta línea de subrasante hasta la línea de rasante, este es el pavimento. Y de la línea de subrasante hasta los rellenos, este es el terreno de fundación del pavimento. Como cualquier estructura, ¿no? Este edificio, ¿no? Por debajo tiene una estructura que es la cimentación del edificio, ¿cierto? Como una presa. Una presa también tiene toda una estructura y tiene una estructura que está enterrada, que es la fundación de la presa. Igual un pavimento. Un pavimento es un terraplén que está diseñado para soportar las cargas del tráfico. Fíjense que es muy peculiar este tipo de estructura. ¿Por qué es peculiar? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Este edificio ahora mismo donde estamos está preparado fundamentalmente la fundación está preparada fundamentalmente para interactuar con las cargas estáticas, ¿cierto? Muy eventualmente, solamente cuando hay sismos, son pequeños momentos, es que también debe estar preparada para una condición dinámica, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos aprendido desde que hemos nacido. Acá también estamos, ¿no? Pero a lo que voy es que la estructura está pensada fundamentalmente para cargas estáticas. Nosotros no estamos sentados acá y permanentemente se está moviendo esto. Eso muy eventualmente pasa cuando hay un sismo, ¿no es cierto?
En el caso de un pavimento, esta estructura está pensada para permanentemente recibir cargas dinámicas, ¿no? Pasa un vehículo, solicita todo el paquete estructural y luego se retira. Pasa otro, hace lo mismo y se retira, ¿no? Y así en toda la vida útil de este pavimento. Entonces el pavimento trabaja de esta manera. Siempre. La carga no es estática, es dinámica. ¿Se dan cuenta? Entonces es otro enfoque, ¿no? Un pavimento pavimentos me refiero a pavimentos que sean parte de una carretera. Es distinto si yo un pavimento dentro de lo que es un patio industrial. Si yo tengo un patio industrial, ahí las cargas son estáticas en general. Están los contenedores, están las grúas que están ahí, ¿cierto? Y ese es otro diseño. Es un pavimento también, pero un pavimento que está permanentemente sometido a cargas estáticas. Lo que vemos en este curso es un pavimento que está sometido permanentemente a cargas dinámicas, como son las carreteras. Y para eso lo diseñamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? O sea, ya les queda claro que el pavimento no es esa capa no es solamente esa carpeta asfáltica que vemos de color negro o esa losa de concreto hidráulico que es la que por donde ruedan los vehículos. Esa es una de las capas que compone el pavimento, pero habrían otras capas más. Un camino, por ejemplo, el pavimento más básico que puede haber es un pavimento que se denomina afirmado. Ustedes han escuchado la palabra afirmado, ¿no? ¿O no? Vamos acá, pero fíjate que hay algunos que le dicen ripiado, otros le dicen trocha. Ninguno de esos dos términos es legal, está en la norma. La norma es ese material es afirmado. Ya después les voy a comentar porque ese tiene sus propiedades en particular, pero que hace que ese pavimento tenga una sola capa, que se denomina afirmado, y por supuesto que tiene su terreno de fundación también, ¿no? Muchos caminos en la sierra y en la selva están a ese nivel, ¿no? A nivel de afirmado, ¿no? Que es la situación inicial que se hace, ¿no? ¿Sí? ¿Es el mismo firmado que se utiliza como base muchas veces? ¿Cómo? ¿Es el mismo firmado colado que se utiliza como base para muchas veces? No, si bien es cierto, cuando nosotros miramos el material parecería que todo es lo mismo, pero no. La subbase granular tiene un estatus superior a un afirmado, la subbase granular. Y la base granular tiene un estatus superior a la subbase, ¿no? Entonces, de hecho, entre la subbase y la base, la que más resistencia aporta es la base. Y si yo pongo la base contra la carpeta es la que más resistencia aporta, ¿no? Y el afirmado tiene un estatus más bajo, ¿no? Y no es porque nadie no es porque se haga malas cosas, sino que si yo tengo, es diferente, por ejemplo, el tráfico que pasa por una carretera, por la Panamericana, al tráfico que pasa por un camino que une un par de pueblos, ¿no? Entonces, las inversiones que se hacen en los pavimentos van en función también del crecimiento del mundo. Entonces, una alta inversión en un lugar donde no pasa ni carro no tiene sentido, ¿no? Entonces, así el Estado va digamos, llevando los presupuestos y va viendo cuál es el portafolio de proyectos y en función de eso les va dando prioridades, ¿no? Entonces, no necesariamente esas prioridades siempre son las más acertadas, ¿no? Ahí entran otras cosas, pero hay algunos impactos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de costa, sierra y selva, ¿cuál de esas tres regiones creen ustedes que está más atrasada en lo que es redes viales? ¿Cuál? Selva. La selva. ¿Saben cuánto de nuestro país como área, cuánto constituye porcentualmente la selva? ¿Alguien tiene una idea? A ver, ¿qué dirían? La selva, ¿cuánto crece en área con respecto al área total del Perú? Es la selva. ¿50%? 60. 40%. 70.
Fíjense, la selva en nuestro país constituye el 60% de nuestro territorio. Lo dije. Y fíjense que un instante atrás hemos indicado que es la región que tiene más atraso vial. Y si voy un instante más atrás, habíamos dicho que las redes viales es como la sangre, conecta, genera desarrollo. Hay un dicho popular que dice que el progreso llega hasta donde llegue el asfalto. Entonces se dan cuenta toda la tarea que hay por hacer, ¿no? La costa es una tripita, nuestra sangre, o en la selva no hay nada, es desierto que no hay nada, no, está toda la despensa. Solo que es retador construir ahí. Ya después vamos a ver todas las problemáticas que tienen, pero esas problemáticas, alguien dirá, pucha, pero es pura arcilla, llueve mucho, se malogra todo, ese material no sirve. Crucemos la frontera. Fíjate, yo he vivido en Brasil 8 años. Como vivía en estos temas de carreteras, también iba a la parte amazónica. El crecimiento que tienen las redes viales ahí, los caminos son hermosos. ¿Cómo? Si tienen el mismo clima, tienen los mismos problemas, tienen las mismas arcillas expansivas, tienen los mismos suelos colapsables. Entonces no es un asunto que no se pueda hacer, ¿no? Tampoco que seamos brutos, ¿sabes? Nosotros somos muy inteligentes como peruanos, pero hay un atraso. O sea, ya eso lo vamos a ir viendo progresivamente, ¿no? O sea, yo lo quería hacer un poco que se toquen, que vean qué tanto hay por hacer en el país, solo hablando de la selva, ¿no? Y la selva es el 60% del país. Fíjense, yo en el 2008 y 2009 me tocó, he vivido 8 años en las carreteras, 8 años, perdón, 10 años he vivido en las carreteras. O sea, 28 días en obra y 7 días en mi casa. Así viví 10 años. Y me ha tocado hacer también carreteras en selva, ¿no? Y yo veía ahí, ¿no? Porque la carretera la haces donde no hay pues nada, ¿no? Y ahí hay que meterse al monte a buscar las canteras y todo, eso es lo que también ya uno, ya todo el grupo y en fin se hacen los estudios. Pero lo que veíamos ahí, el cacao, el plátano, la piña, los dueños decían, puedo llevarme una piña, llévete de todo, porque esto no tengo cómo sacarlo, el camión no puede salir de, no hay cómo salir de acá, se va a podrir todo. Y así, ¿no? O sea, es una despensa gigante, pero no hay cómo poner ahí una industria del cacao. ¿Cómo si no hay un camino? ¿No? O se hace un camino, llueve y se echa a perder todo, ¿no? Se empantana ahí, entonces, no quiero meter allá, mejor invierto en otro lado. No hay carretera, no hay camino, y esos, o sea, toda la despensa se queda ahí pudriéndose. ¿Mm? Y acá las cosas están caras. Entonces, o sea, hay una tarea ahí, ¿no? Hay una tarea ahí y hay bastante por hacer. Eso no, yo diría que son noticias que no solamente nos deprimen, sino que nos llevan también a decir, pucha, entonces hay chamba, ¿no? Este año se va a reflotar muchos de estos corredores viales en zonas tropicales y en zonas de sierra y también algunas de selva, ¿no? Ya les voy a ir mostrando los proyectos que hemos hecho en selva, en sierra, tengo videos ahí. Pero es retador, pero es bonito, es interesante y como les digo, también es bueno saber cómo otros países salen adelante con todas estas problemáticas, ¿no? México y Brasil tienen los suelos más desastrosos que hay, sin embargo, ¿acaso tienen un atraso vial? Ninguno de los países, ¿no? Entonces existen técnicas, existen normativas, metodologías, equipos, software, en fin, para poder sacar adelante las cosas. ¿Algún comentario? ¿Alguien es de la selva acá? ¿Tú? ¿De qué parte? Atalaya. Atalaya. ¿Cómo ves las cosas? Ahorita, por ejemplo, la carretera que viene de Atalaya para Satipo está hecha un desastre. No hay para poder venir. ¿Ya ves? Y justamente hace 2 días estábamos viniendo, pero por medio fluvial. No hay como para ir por carretera. ¿Te das cuenta? Y fíjate que Atalaya y Satipo no son puebluchos, son pueblos grandes. Satipo ni qué decir, ¿no? Ahora, si uno entra un poco más adentro, donde están los caseríos, no tiene ninguna opción, ¿no? No hay carreteras que conecten a los caseríos. ¿Te das cuenta? Entonces, alguien dirá, no, la marginal de la selva es un lunar ante la inmensidad de lo que es la selva amazónica.
no es, o sea, no, falta mucho por hacer. Bueno, creo que vamos a hacer una, ¿hizo una chica? Sí. 40. 41. ¿Ah? No, ahorita puede hacer la mañana parado. Un break, profe, un Pero break. aparte me están esperando ahí los tesistas. Los lunes me dejan. Bueno, vamos a hacer una parada. Tomen su agua por ahí.